esto, ¿qué es lo que vamos a poder observar? En este caso tenemos las pestañas de tareas y la página de tareas y la página de proyectos. En esta lección vamos a hablar específicamente de estas dos pestañas que son muy importantes. Cuando estamos hablando de tareas, pues obviamente estamos hablando de las actividades que nosotros vamos a realizar. Algo importante a tener en cuenta es que cada una de estas tareas nosotros podemos verlas pero que están relacionadas a un proyecto. Por eso digo que estas dos pestañas están correlacionadas. Por ejemplo, miren, aquí dice introducción a proyectos y tareas. Si nosotros nos vamos acá, nos vamos a encontrar que tenemos este proyecto. Fíjense, proyecto, introducción a proyectos y tareas. Si yo le doy clic aquí donde dice abrir, voy a ver que el detalle de este proyecto. Cada uno de estos proyectos, pues obviamente como su nombre lo indica, es un proyecto y dentro de los proyectos hay actividades o tareas, que en este caso las tareas, como ustedes pueden ver, las observamos en este apartado donde dice tareas, que lo podemos crear. Asimismo, si nosotros queremos desde aquí abrir dicha tarea, pues podemos hacerlo. Aquí está, ¿ya? Bueno, volviendo a tareas, quiero que se percaten también de que tenemos una sección en la parte superior en donde nosotros podemos ver por proyecto, por tablero o todas las tareas. Es decir, por proyecto todas las actividades tenemos una vista netamente por proyectos. Fíjense, yo minimizo esta parte de aquí y tengo 3 proyectos. Cada uno de estos proyectos pues tiene tareas, porque estoy en la vista por proyectos. Si yo me pongo en la vista de tableros, en cambio tengo que el tablero que comienza netamente son actividades que están sin empezar, actividades que están en curso y actividades que están finalizadas. Entonces yo bien puedo poner esta opción y voy a ver de esta forma las actividades que ya han empezado, que están en curso, o las actividades que ya están finalizadas. Y abajito podemos ver el nombre del proyecto, ¿ya? Y pues obviamente también tenemos la opción de todas las tareas, pues aquí nos aparecen solo las tareas y no nos aparece el nombre del proyecto. Pero si nosotros nos vamos a la parte derecha, fíjense que también tenemos una vista o tenemos lo que es la sección de proyectos para poder visualizarlo. Como digo, aquí va a depender mucho de nosotros cómo nos organicemos o qué vista es la que nosotros mejor preferimos. Como ustedes se pueden dar cuenta, algo muy importante es que las columnas que nosotros vamos a tener siempre son nombre de la tarea, el estado que nosotros podemos poner si está en curso, está sin empezar, está finalizado o es algo archivado. El responsable de esta actividad, la fecha límite de cuándo hay que entregar, incluso aquí en la fecha límite nosotros podemos poner un recordatorio. En este momento está ninguno, pero nosotros podemos poner, mira, un recordatorio un día antes a las 9 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a llegar una notificación y un email de esta actividad que hay que presentarla. En este caso está para que se presente el 7 de agosto. Si nosotros queremos el 8, pues le ponemos el 8 de agosto. ¿Queremos incluir una hora? Tal vez sí podemos incluirla. En este caso va a ser, por ejemplo, las 3 de la tarde que deberíamos tener esta parte, ¿ya? Podemos tener una fecha de finalización. Esta parte nos indica más que nada cuándo inicia y cuándo termina. Por lo general, este tipo de estrategia de fecha de finalización se lo utiliza en los proyectos, ya que en las actividades por lo general nosotros solo decimos esta actividad se tiene que realizar hasta tal fecha. No, es decir, no tenemos en un proyecto, si podemos decir, en el proyecto va a iniciar desde el 20 de agosto y va a terminar el 20 de octubre. ¿Sí? O sea, sí tenemos una fecha límite, una fecha de inicio y una fecha fin. Y dentro de ese proyecto tenemos actividades. Por lo general, las actividades solo se da lo que es una fecha límite. Pero si nosotros queremos manejar, pues obviamente un rango, es decir, cuándo inicia y cuándo termina, pues podemos hacerlo de esta forma. Nosotros diríamos, inicia el 9 de agosto y finaliza el 11 de agosto. ¿Sí? Entonces es más que nada para tener también qué días nosotros podíamos utilizar o qué días nosotros tenemos destinado a realizar dicha actividad, ¿ya? Si no lo desean, lo desactivan y directamente esto se pone como si fuese una fecha límite para poderlo visualizar. Si queremos borrar alguna columna, nosotros damos clic en el nombre y podemos eliminar la propiedad. Por ejemplo, en este caso, miren, eliminar propiedad. Hay propiedades que no se pueden eliminar por
el tipo de página que tenemos. En la página de tareas, la fecha límite sí o sí es algo indispensable para saber cuándo se debe cumplir la tarea. Entonces es una propiedad que no se puede eliminar. Fíjense que nos aparece en gris que no la podemos eliminar. Pero otro tipo de propiedades, en cambio, que son complementarias, que nosotros las utilizamos, por ejemplo, en este apartado de etiquetas, como no tenemos, miren, yo puedo eliminarla y no ha pasado nada, se elimina directamente. Si yo quiero incorporarla, pues doy en el botón más y puedo incorporar una nueva propiedad. Por ejemplo, otra vez etiquetas, y aquí están las etiquetas. Obviamente estas etiquetas son de ejemplo porque no hemos utilizado ningún tipo de etiquetas, así que nos están poniendo estas etiquetas de ejemplo, ¿ya? Y nuevamente pues las eliminamos. Esto en el apartado de tareas. Como le indico, vamos a tener 3 vistas en la parte superior. Si nosotros queremos hacer algún tipo de filtrado, también lo podríamos hacer acá. Digamos que solo se nos aparezcan las tareas que están finalizadas y nos aparecen las tareas finalizadas, o las que están sin empezar, igualmente las que están sin empezar, miren, ¿sí? Que están sin empezar. Todo esto de aquí son netamente filtrados, esta parte de aquí. Cuando nosotros nos vamos a la sección de proyectos es muy diferente. Cuando nosotros tenemos esta parte de proyectos, también tenemos diferentes vistas. Cuando ponemos activos, nosotros nos vamos a dar cuenta que proyectos que están en estado de planificación y proyectos que están en estado de en curso, es decir, los estamos ya desarrollando. En este estado de planificación, por ejemplo, tenemos estos 2 proyectos, que es el proyecto de ejemplo y el proyecto de ejemplo de educación. Y en curso tenemos introducción a este tipo de proyectos y tareas. Si yo quiero cambiar el estado, bien lo puedo hacer. Por ejemplo, aquí en proyectos tenemos más estados que en actividades. Si ustedes se dan cuenta, tenemos en trabajo acumulado, planificación, en curso, o el proyecto se puso en pausa, o se finalizó, o se canceló. Nosotros podemos poner este tipo de estados. Asimismo, el propietario, quien creó este tipo de proyectos, las fechas, fíjense a diferencia con las actividades, lo que les decía, aquí sí tenemos una fecha de inicio y una fecha de fin. Es decir, vamos a iniciar el 17 de julio y vamos a terminar el 23 de julio, ¿ya? La prioridad, también podemos ponerla, este tipo de proyectos, ¿qué prioridad tiene? Prioridad media, tiene prioridad baja, prioridad alta, nosotros podríamos ponerla. Y finalización, pues obviamente es un porcentaje. ¿Esto en qué va? Esto va en función de las actividades, porque este proyecto tiene actividades, entonces en función de las actividades que se van culminando, este tipo de porcentaje va a ir incrementando, ¿ya? A ver, entonces, por ejemplo, este que dice proyecto de ejemplo, nosotros asimismo podemos darle a clic abrir y nos va a aparecer que la descripción de este proyecto. Ya, entonces aquí algo importante es que nosotros podemos modificar todo esto, podemos darle una portada. En el estado de planificación podemos cambiar directamente, y asimismo también nosotros podemos dar un resumen para que cualquier persona pues que ingrese pueda en un resumen pues leer de qué se trata este proyecto. Adicional a eso podemos tener las tareas. Fíjense que este proyecto tiene 2 tareas, 2 actividades que están en curso. Si yo quiero abrirlas, solo doy clic aquí o directamente en el nombre y las abro. Más información sobre el proyecto, y algo importantísimo es este pequeño dashboard que nosotros tenemos, o pequeño tablero, en donde como sabemos que tenemos 2 actividades, nosotros podemos tener este pequeño dashboard para saber qué actividades están sin empezar, qué actividades están en curso o qué actividades están finalizados, pero actividades que le corresponden solo a este proyecto. ¿Ya? No me aparecen las demás actividades. Fíjense, solo me aparecen estas 2 actividades que se llama redactar la propuesta del proyecto y programar la reunión inicial. ¿Ya? Es algo muy importante. Esto de aquí lo podemos incorporar y lo podemos quitar. Claro que sí. Miren, incluso lo podemos mover. Todo esto de aquí es editable. Entonces, más que nada para tenerlo en mente, que nosotros podemos editar y tener este tipo de escenarios. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta aquí, miren, en este proyecto, en cambio, acá no tenemos ese dashboard pequeño, pero sí lo podemos incorporar. Le damos clic en el botón más y aquí nos van a aparecer que los diferentes bloques que nosotros podemos usar para poder visualizar el contenido en función de lo que nosotros necesitamos. Es así que nosotros podemos tener diferentes escenarios o diferentes dashboards en donde nosotros podemos poner solo el contenido
que nos interesa y pues obviamente contenido que sea importante. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, aquí tenemos integraciones con otras plataformas, que eso lo vamos a ver en la siguiente lección, en donde vamos a incorporar o vamos a sincronizar con Google, con Drive, más que nada para poder trabajar, y desde ahí comenzaríamos ya a trabajar en un ejemplo para poder utilizar todas estas páginas en equipo. Así que nos vemos en la siguiente lección.